Empezamos a grabar. RIP, reacciones y perspectivas, lectura de Edward Bernays, capítulo 3. Déjenme nada más revisar calendario. Vamos a leer un poco para Tecnodistopia. Entonces tengo el calendario aquí, sí, exactamente, 8 de enero, leer hasta el capítulo 3. Entonces, sin nada más por el momento, nos vamos a ir. Solo les tengo que enseñar una cosa rápida, que es esto, lo puedo cerrar de aquí. Les voy a enseñar el libro que estamos leyendo, ¿no? Porque yo creo que muchos de aquí no saben cuál es el libro. Y les tengo una noticia muy interesante que compartir. Básicamente, aquí está. Vámonos al análisis. Déjenme ver si nada más me autorizó mi compadre Axel. Yo creo que sí. No veo ningún problema. Eh, bueno, prefiero no decir, pero ya que me confirme, ¿verdad? Pero parece ser que conseguimos a una persona, un gran amigo mío, que de hecho trabaja conmigo en Mindshop, que está involucrado en Wikipedia. Y él traduce artículos de Wikipedia del inglés al español. Y me dijo, cuando encuentres uno, me avisas. Entonces, por ejemplo, este de aquí. Este de aquí no está en español y es precisamente el libro que estamos leyendo. Es un libro muy importante que las personas deberían de conocer. Entonces, propaganda es el libro. Es un libro de Edward Bernays de 1928. Esta foto la he puesto bastante y básicamente habla sobre cómo funciona la psicología atrás de manipular las masas y la acción simbólica y la propaganda para influenciar, para hacer influencia en políticas y afectar cambio social. Entonces, ni vamos a decir nada más que leer. Pero hoy, de hecho, una persona me dijo, oye, Mateus, yo me dedico a veces bueno, me dice, yo de tiempo en tiempo tengo que limpiar la casa, lavar los platos, ¿podrías leer en voz alta? Me preguntó. Entonces, pues vamos a intentarlo, ¿por qué no? Les puedo leer en voz alta y así si alguien quiere escuchar mi voz, pues en vez de leerlo, pues así le hacemos. Vamos a leer hasta aquí, hasta la página 27. Tan, 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 tarara, tará. Así, no sé por qué está así. Nosotros vamos a leer el capítulo 3. Tan, 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 tan. ¿En cuál estamos? Capítulo 3, ¿dónde estás? Let's go, let's go, let's go. Aquí está. Capítulo 3. Los nuevos propagandistas. ¿Quiénes son los hombres que, sin que nos demos cuenta, nos dan nuestras ideas, nos dicen a quién debemos admirar y a quién debemos despreciar? ¿Qué debemos creer acerca de la propiedad de los equipamientos públicos? ¿Qué debemos creer sobre los aranceles, el precio del caucho, el plan de Dawes? No sé cuál es el plan de Dawes, algo supongo de la época, o sobre la inmigración. ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes nos dictan cómo debemos diseñar nuestras casas? ¿Con qué muebles debemos decorarlas? ¿Qué comida debemos servir en nuestra mesa? ¿Qué clase de camisa debemos ponernos? ¿Con qué deporte deberíamos divertirnos? ¿Qué obra deberíamos de ver? ¿A qué obras de caridad deberíamos brindar nuestro apoyo? ¿Qué pinturas debemos admirar? ¿Qué hablas debemos afectar? ¿Con qué chistes deberíamos reírnos? ¡Wow! Me recordó una frase de Nietzsche fantástica que es eh, la moralidad es el mejor mecanismo para arrastrar la humanidad por la nariz. Nariz con Z. Nietzsche. Búsquenlo por su cuenta esa frase. Pero sí, ¿quién define nuestra moralidad? ¿No? Déjame nada más agrego un comentario aquí. Recuerden que en los comentarios voy a ponerles esta lectura. Review. No, perdón. La lectura es solo para modo observador. Los que estén en modo observador van a recibir una copia de esta lectura con mis notas y todo. Bien, modo observador. Les pongo el link de modo observador si quieren. Cuesta $2 al mes, raza. No es nada. No es nada. Es un apoyo a la resistencia, al canal, a mí, etcétera. $2 al mes y pueden pedir una muestra gratis. Y con modo observador pueden ver todas nuestras dialécticas, una a la semana. Acuérdense. Bien, si nos pusiéramos, si nos propusiéramos confeccionar una lista con todos los hombres y mujeres que, por su posición en la sociedad, podríamos llamar, sin temor a equivocarnos, los forjadores de opinión pública,
Llegaríamos enseguida a la extensa lista de personas mencionadas en el ¿Quién es quién? Los más famosos, tal vez. Obviamente, esta lista incluiría al presidente de Estados Unidos y los miembros de su gabinete, los senadores y representantes del Congreso, los gobernadores de los 48 estados, los presidentes de las distintas cámaras de comercio. Perdón, soy alérgico a la desigualdad. De las 100 ciudades más importantes del país, los presidentes de los consejos de nuestras 100 empresas industriales más importantes, el presidente de los múltiples sindicatos afiliados de la Federación Americana del Trabajo, el presidente nacional de cada uno de los gremios y cofradías del país, el presidente de cada una de las sociedades raciales o lingüísticas. Está duro, soy alérgico al titereteo también. Los 100 directores de las revistas y diarios más leídos. Tal vez solo soy alérgico a leer en voz alta, que sería una terrible alergia para mis nuevas ideas. Los 100 directores, los presidentes, bla, bla, los 20 productores de teatro y de cine más destacados. Sí, Hollywood, ¿verdad? Eso es algo interesante. Espero que se me quite ahorita en algún momento. Los 100 líderes reconocidos en la moda, los más famosos e influyentes pastores de las 100 ciudades más importantes. Pastores. Fíjense en todos los títulos, ¿verdad? Directores, presidentes, pastores. Los influencers, tendríamos que decir hoy, ¿verdad? ¿Qué están pensando los influencers, ¿no? ¿Qué están diciendo los influencers? 100 ciudades más importantes, los rectores de las universidades y colegas universitarios, los miembros más destacados de sus facultades, los financieros más poderosos de Wall Street, los deportistas más famosos, etc. Semejante lista comprendería varios miles de personas, pero no se le escapa a nadie que muchos de esos líderes son a su vez liderados. Ok, estamos grabando bien, todo bien. Son a su vez liderados a veces por personas cuyos nombres apenas se conocen. ¿Quién impacta a los que te impactan? ¿Quién es el influencer de los influencers? Muchos congresistas, al dar forma a su programa, siguen los consejos de un jefe de distrito del que han oído hablar muy pocas personas al margen de la maquinaria electoral. Puede que los sacerdotes elocuentes ejerzan una poderosa influencia en sus comunidades, pero a menudo derivan sus doctrinas de una autoridad eclesiástica superior, el Papa u otro. Los presidentes de las cámaras de comercio modelan el pensamiento de los empresarios locales en lo que concierne a los asuntos públicos, pero sus opiniones se suelen derivar de alguna autoridad nacional. Un candidato a la presidencia de Estados Unidos puede resultar designado como consecuencia de una demanda popular abrumadora, pero es de sobra conocido que su nombre quizá fue decidido por una docena de hombres reunidos alrededor de una mesa en una habitación de hotel. Hay una serie que se llama Succession. Serie, véanla. Ahí hablan de un poco del proceso. Claro, es una sátira, pero hay mucha verdad ahí en eso, de cómo elijan, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos. Está un poco pesado. Review, add comment, nuevo comentario. Ahí está. ¿Por qué se están poniendo mis comentarios? Ah, pues es que los escribo acá, ¿verdad? Su sección serie. En algunos casos de poder de quienes mueven los hilos sin ser vistos es flagrante, eso es obvio. El poder del gabinete invisible que deliberó alrededor de una mesa de póker en cierta casita verde de Washington se ha convertido en una leyenda nacional. Hubo un tiempo que un solo hombre, Mark Hanna, ¿quién es ese tal Mark Hanna? Dictaba las políticas fundamentales del gobierno de la nación. Puede que alguien como Simmons logre, durante unos años, organizar a millones de hombres alrededor de un programa basado en la intolerancia y la violencia. Sí. ¿Cómo? Ah, ese también se llamaba Mark Hanna, de The Wolf of Wall Street. Sí, pero no. Se refiere a este. Era un empresario y senador. Dictar las políticas fundamentales del gobierno de la nación. Puede que alguien como Simmons logre durante unos años organizar millones de hombres. Ok, programa intolerancia y la violencia. Son esos personajes los que encarnan para la opinión pública aquel tipo de líder que evoca la expresión
gobierno invisible. Sí, ¿cuántas veces hemos escuchado gobierno invisible? Pero solo de vez en cuando nos paramos a pensar que hay dictadores en otros campos cuya influencia es, cuando menos, tan decisiva como la de los políticos que acabo de mencionar. Alguien como Irene Castle puede proponer la moda del pelo corto, que domina sobre el 90% de las mujeres que pretenden ir a la moda. Mm. Los líderes del estilo de París pusieron de moda la falda corta, de suerte que toda la industria del vestido femenino, con un capital cifrado en centenares de millones de dólares, tuvo que adaptarse a su dictado. Ufale. Aunque solo 20 años atrás la política de Nueva York hubiese arrestado y enviado a la cárcel a cualquier mujer que vistiese de esa guisa. Sí. Hay soberanos invisibles que controlan los destinos. Soberanos invisibles. Igual así se va a llamar ¿cómo se llama? Este video. Vamos a abrir otro Word y le ponemos así. Me gustó, soberanos invisibles. Y lo que quiero pegar en el texto, porque siempre subo a mi Instagram. Probablemente ya saben ustedes aquí, ¿verdad? Subo a mi Instagram básicamente algo así. ¿Verdad? Bueno, lo hago un poquito mejor, pero básicamente eso es. Soberanos invisibles. ¿Dónde estábamos? Aquí estamos. Que controla destinos de millones de personas, sí. La gente de a pie, no está al corriente de hasta qué punto las palabras o acciones de nuestros hombres públicos más influyentes están dictadas por personas taimadas que se mueven entre bambalinas. Sí, sobre los que se mueven tras bambalinas, pues es difícil saber quiénes son, ¿verdad? Porque son invisibles, pero frente está, por ejemplo, los tecnofeudalistas. ¿Por qué? Porque lo que dicen, pues la gente se lo cree. Como que no los cuestionan tanto como deberían, pienso yo, ¿verdad? Creo que eso es un movimiento que pues necesitamos trabajar en eso, ¿verdad? No sé por qué, pues sí sé por qué, porque tiene mucho dinero y mucha gente ama el dinero y piensan que los que hacen dinero son los buenos o son los más virtuosos, los más sagrados, ¿verdad? No es cierto. Muchas veces los que más hacen dinero, pues no necesariamente son la mejor gente, las mejores personas con mejores intenciones, virtudes, hasta a veces ideas, ¿verdad? Design, ley, que tampoco necesariamente son los malos. Tampoco estoy diciendo eso. O sea, no estoy diciendo que ganar dinero es lo que te hace bueno o malo. No es eso. Pero estoy diciendo que muchas veces no es el caso que los buenos son los más ricos, especialmente los hiper ultra mega ricos, el punto cero del punto 0%, punto 0,1 del punto 0,1%, ¿no? ¿Verdad? En fin, tampoco se percata de que nuestros pensamientos y costumbres están moldeados en gran medida por las autoridades, lo cual es todavía más importante. En algunos ámbitos de nuestra vida cotidiana, que nos parecen propios de personas independientes, nos gobiernan unos dictadores que ejercen un gran poder. Son como dictadores invisibles. Dictadores invisibles, igual y me gusta más. Dictadores invisibles. Sí, interesante. Ok, muy bien. ¿Y tú cómo estás, mi estimado Reaper? Coméntame, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasó? ¿Qué ha salido bien? ¿Qué ha salido mal? Ahí me mandan sus comentarios. Siempre me gusta mucho leerlos. Un hombre que se compra un traje se imagina que elige un arreglo a su gusto, ¿verdad? Pero ¿por qué te gusta eso? Un hombre y personalidad, el tipo de ropa que más le gusta. En realidad, puede que esté obedeciendo las órdenes de un anónimo sastre londinense. Este personaje es el socio silencioso de una discreta sastrería, cuyos clientes habituales se cuentan entre lo más granado de la sociedad de la moda y los vástagos de la realeza. Aconseja a nobles británicos y otras personalidades una tela azul en vez de gris. 2 botones es mejor que 3. O mangas de medio centímetro más cortas que la temporada pasada. El distinguido cliente no puede estar más de acuerdo. Pero ¿cómo puede afectarle todo esto al ciudadano común? El sastre ha sido contratado por una gran empresa estadounidense que produce trajes para hombre
con el cometido de enviarles al momento los patrones de la ropa elegida por los mandarines de la moda londinense. Tan pronto como recibe los patrones con las especificaciones relativas al color, el peso y la textura de la tela, la empresa norteamericana encarga inmediatamente un pedido a los fabricantes de paño por valor de varios centenares de miles de dólares. Los trajes diseñados con arreglo al diseño londinense se publicitan entonces como la última moda. Los hombres elegantes de Nueva York, Chicago, Boston, Filadelfia los visten y el ciudadano común, acatando su liderazgo, hace lo propio. Al igual que los hombres, las mujeres no escapan las órdenes del gobierno invisible. Un fabricante de seda que se propuso encontrar nuevos mercados para sus productos sugirió a una importante marca de calzado que los zapatos de mujer debían cubrirse de seda para combinar mejor con sus vestidos. La idea cuajó y se transmitió mediante una propaganda sistemática. Sobres. Se convenció a una actriz famosa para que llevase los zapatos. Hay un episodio de Seinfeld sobre algo así, que le quieren que use la puffy shirt. No sé si a alguien le guste Seinfeld o vean Seinfeld, pero básicamente quieren que use una camisa estilo pirata y la acaba usando para que se ponga de moda. Seinfeld puffy shirt. El, la, el look de pirata. En fin, está muy chistoso, está muy interesante. Y creo que toca fibras de esto. El producto se puso de moda. Fíjense nomás. La marca de zapatos disponía de la oferta necesaria para satisfacer la demanda. Los perfumes, las lociones, pues, los de Hollywood, ¿verdad? ¿Por qué usa cierta perfume y cierta loción? ¿Por qué? Y el fabricante de seda tenía la seda suficiente para más zapatos. El hombre que inyectó la idea en la industria del calzado gobernaba a las mujeres en un ámbito de sus vidas sociales. Varios hombres gobiernan los distintos ámbitos de nuestras vidas. Puede que haya un gobierno en la sombra para la política. Otro en las modificaciones de la tasa de descuento de la Reserva Federal. Incluso otro que dicte los bailes para la próxima temporada. Si existiese un gabinete invisible que gobernase nuestros destinos, algo que no es inconcebible en absoluto, que gobierne nuestros destinos. Una vez platicamos sobre esto en Tecnodistopia, ¿verdad? Que alguien esté diseñando la vida que vas a tener desde que eres chiquito y te hacen que tengas esa vida. Trabajaría, imagínense que los gobiernos compren y vendan niños. Pero claro, se entregan a largo plazo de diferentes maneras sin que sepa, ¿verdad? En fin, trabajaría con el concurso de cierto grupo de líderes los martes y otro conjunto totalmente distinto los miércoles. La idea de un gobierno invisible es relativa. Puede que haya un puñado de hombres que se controlen los medios educativos de la inmensa mayoría de nuestras escuelas. Pero si lo consideramos desde otro punto de vista, cualquier padre o madre es un líder de grupo, sí, con autoridad sobre sus vástagos. Bueno, aquí en mi casa no. La verdad, nuestra hija Emma, ella escoge lo que quiere y no, lo que quiere vestirse. Si no le gusta algo, se pone a gritar, no nos hace caso. Bueno, todavía está en la edad, ¿verdad? Tiene 2 años, casi 3. En fin, por esta razón se observa una tendencia creciente en la concentración de las funciones de la propaganda en las manos de la figura del especialista en propaganda. Este especialista está asumiendo cada vez más una posición y una función más nítidas. Yo hablaría sobre... ¿Dónde está? Review. Yo hablaría sobre las personas que meten pauta, los que saben manejar los algoritmos. Los editores. Hay unos editores de videos que saben cómo editar de forma viral y simplemente dominan los algoritmos, porque también juegan con las emociones de la gente. Hay técnicas, hay todo tipo de cosas ahí. Las podremos ver aquí si les interesa. Coméntenme y lo estudiamos. Las nuevas actividades reclaman nuevas nomenclaturas. El propagandista que se especializa
en la interpretación de las empresas y las ideas para el público y en interpretar el público para los impulsores de esas nuevas empresas e ideas, ha terminado conociéndose con el nombre de asesor en relaciones públicas. Uy, hay muchas relaciones públicas en el mundo. La nueva profesión de relaciones públicas nace con el aumento de la complejidad de la vida moderna y la consiguiente necesidad de que las acciones de una parte del público sean comprensibles para otros sectores del público. También debe su existencia a la dependencia cada vez más acusada de toda forma de poder organizado con respecto a la opinión pública. Los estados, ya sean monárquicos, constitucionales, democráticos o comunistas, tienen que contar con el consentimiento de la opinión pública si quieren lograr sus proyectos. Pues no todos estos, ¿verdad? Hay unos que no les importa la opinión de la gente, hacen lo que quieren, con violencia a veces, ¿verdad? Y les callan la boca, los meten a la prisión, claro que sí. El comunismo, por ejemplo, ¿verdad? Así de sencillo. Tienen que contar con el consentimiento de la opinión pública si quieren lograr sus proyectos. Y de hecho, un gobierno no gobierna si no es en virtud de la aquiescencia pública. Aquiescencia, no sé cómo se pronuncia esto. En fin, aquiescencia pública. Las industrias, las empresas de servicios públicos, los movimientos educativos, en efecto, cualquier grupo que represente una idea o un producto solo logra sus propósitos si cuenta con la aprobación de la opinión pública. Debemos buscar al socio no reconocido de cualquier proyecto de importancia para la opinión pública. El asesor en relaciones públicas es, por lo tanto, el agente que trae una idea a la conciencia del público sirviéndose de los medios de comunicación modernos y de los grupos que conforman la sociedad. Pero es mucho más que eso. Sabe de la importancia del curso de los acontecimientos, las doctrinas, los sistemas y las opiniones, y trata de conseguir el apoyo del público para determinadas ideas. Se ocupa de las cosas tangibles, como los productos manufacturados y los básicos. Su trabajo también está relacionado con las empresas de servicios públicos, los grandes grupos comerciales y las asociaciones que representan a industrias enteras. Sí. Están muy enterados, muy inteligentes, muy peligrosos. Su función principal es la de asesorar a su cliente, no de manera muy distinta a como lo haría un abogado. Este último se fija sobre todo en los aspectos legales del negocio de su cliente. Un asesor de relaciones públicas se concentra en cambio en los puntos de contacto del negocio de su cliente con el público. Cada etapa de las ideas, productos o actividades de su cliente que puedan concernir al público o por las que el público puede interesarse cae bajo el paraguas de sus funciones. Por ejemplo, si se trata de los problemas específicos de un fabricante, el asesor examinará el producto, los mercados, las relaciones del público ante el producto, la actitud de los empleados hacia el público y el producto y la cooperación de las empresas de distribución. Sí. Tras haber, aquí puedo hacer esto, tras haber examinado este y otros factores, el asesor en relaciones públicas se consagra a moldear las actividades de su cliente para que logren granjearse el interés, la aprobación y la aceptación del público. Es el fin, ¿verdad? Los medios de que se sirve el asesor para informar al público de las actividades de su cliente son tan variados como los propios medios de comunicación. La conversación, los envíos por correo, los teatros y los cines, los periódicos y tantos otros. El asesor en relaciones públicas no es un publicista, sino alguien que recomienda recurrir a la publicidad cuando es preciso. A menudo recibe la llamada de una agencia de publicidad para complementar el trabajo que ésta realiza para un cliente. Su trabajo y el de la agencia de publicidad no entran en conflicto ni se solapan. ¿Sí? Trabajan juntos. El primer cometido del asesor en relaciones públicas consiste, el primer cometido, como es natural, en analizar los problemas de su cliente y coercionar y coerciorarse, asegurarse, ¿verdad?, de que su producto goza la aceptación de un público o existe al menos una posibilidad de lograrla. ¿Sí? Pues como un abogado, más o menos. Es inútil tratar de vender una idea o preparar el terreno para un producto falto de la necesaria solidez.
Imaginemos, por ejemplo, que un orfanato ve con preocupación cómo descienden los donativos y cunde una incomprensible actitud de indiferencia u hostilidad por parte del público. Mm. El asesor en relaciones públicas quizá descubra, tras analizar los datos reunidos, que el público, al corriente de las modernas tendencias sociológicas, critica inconscientemente la institución porque no se organiza según el modelo de la casa de campo. Recomendará a su cliente modificaciones en este sentido. Otro ejemplo, quizá le recomiende a la operadora de una línea férrea la apertura de un tren rápido para prestigiar el nombre de una empresa o por lo tanto el de sus acciones y sus bonos. Si los fabricantes de corsés quisieran volver a poner de moda su producto, el asesor, sin lugar a dudas, señalaría que el proyecto es descabellado. Habida cuenta de que las mujeres se han liberado definitivamente de los viejos corsés. Aún así, sus asesores, para cuestiones de la moda, podrían informarle de que quizás se pudieran seducir a las mujeres con la idea de algún tipo de faja que eliminase los aspectos más perjudiciales para la salud del corsé, por ejemplo. Su siguiente cometido consiste en analizar al público de su cliente. Estudia los grupos a los que se debe llegar, los líderes que se pueden servirle como medio para acercarse a ellos, a esos mismos grupos. Grupos sociales, económicos, geográficos, de edad, grupos definidos por la doctrina, la lengua o la cultura, representan todo ellos las divisiones a través de las cuales deberá dirigirse el público en nombre de su cliente. No, hombre, es un nivel de maquiavelismo bárbaro. Solo tras haber completado ese doble análisis y haber recopilado todos los resultados, llega el momento de abordar el siguiente paso. La formulación de políticas que gobiernan las prácticas generales, los procedimientos y los hábitos del cliente en todos aquellos ámbitos en los que su actividad le ponga en contacto con el público. Y solo cuando se alcanza un acuerdo sobre estas políticas, llega el momento de dar el cuarto paso. Las funciones del asesor en relaciones públicas fueron reconocidas por vez primera, quizá en los primeros años del siglo XX, cuando se revelaron los escándalos de las empresas aseguradoras, que coincidieron en el tiempo con el descubrimiento de las finanzas corporativas por parte de la prensa popular. Los grupos de interés padecieron las iras del público y entendieron enseguida que habían perdido todo contacto con la gente a la que pretendían prestar sus servicios, por lo que reclamaron el consejo de los expertos en la materia para que les mostrasen las mejores maneras de comprender el público y mostrarse ante él, las mejores maneras de comprender el público. Y fíjense, aquí sobre las mejores maneras de comprender el público, piensen cómo esas empresas tecnofeudalistas nos entienden. ¿Cuántas veces has escuchado la frase, te conocen mejor que tú mismo? Eh, Estos tecnofeudalistas nos llevan estudiando por años. Sí. La compañía aseguradora Metropolitan Life, alentada por el más fundamental interés personal, emprendió una campaña meditada y bien dirigida para cambiar la actitud del público hacia las aseguradoras en general y hacia sí misma en particular, en aras de su propio provecho y el del público. Trató de alcanzar una posición de dominio en el mercado intentando convencer al público de que comprase sus pólizas. Llegó al público en cada punto de su existencia individual y colectiva. Ofreció a las comunidades exámenes médicos y asesoramiento de expertos. A la gente le proporcionó creencias sobre la salud y consejos en materia de higiene. Incluso la sede de la empresa se convirtió en un punto de referencia en la ciudad digno de ser visto y recordado. Permitía, en otras palabras, que el proceso asociativo siguiese su curso. Y de este modo, la compañía logró la aprobación general del público. Nada más que el público no se entera, ¿verdad?, de todo el trabajo por detrás. El número y el monto de sus pólizas crecía sin freno, al igual que sus contactos cada vez más estrechos con la sociedad.
Bastó una década para que numerosas grandes empresas con- contaran entre sus empleados con un asesor en relaciones públicas. Pues claro, qué fuerte. Es una gran inversión para esas empresas, ¿verdad? Porque pues, les da muchas ventas, aperturas, facilidades. Con ese u otro membrete ya se habían percatado de que dependían de la simpatía del público para consolidar sus ganancias. Habían dejado de ser, había dejado de ser cierto que no era asunto público cómo se llevaban los asuntos de la empresa. Se vieron obligadas a convencer al prójimo de que las necesidades del público, tanto como la honradez y la justicia, guiaban sus principios. Así, si una empresa descubre que sus políticas laborales alimentan el rencor de la sociedad, introducirá una política más progresista con el único objetivo de mejorar su imagen pública y conseguir la aprobación de la gente. Igualmente, si la dirección de unos grandes almacenes, tras mucho buscar las causas del descenso de las ventas, descubre que este se debe a que sus dependientes también tienen fama de rústicos. A ver, otra vez. Si la dirección de unos grandes almacenes en mucho buscar las ventas descubre que se debe a que sus dependientes tienen fama de rústicos, no dudará en proporcionarles una formación básica en buenos modales y tacto en el trato. Pues claro. Así de sencillo. El experto en relaciones públicas puede conocerse como director o asesor en relaciones públicas. A menudo que se llama secretario, vicepresidente o director, a veces se le conoce como director del consejo o jefe de sección. Pero sea cual fuere el cargo que le distingue en la empresa, su función está bien definida y sus recomendaciones ejercen una influencia decisiva sobre la conducta del individuo o el grupo con el que trabaja. Muchas personas todavía creen que el asesor en relaciones públicas no es más que un propagandista. Nada más lejos de la verdad. Nada más lejos de la verdad. No es solamente. Ahí donde muchos suponen que empiezan sus actividades, en realidad no han hecho más que terminar. Tras examinar a fondo el público y el cliente y haber formulado las políticas a seguir, su trabajo puede darse a menudo por concluido. En otras ocasiones, la labor del asesor en relaciones públicas, tiene que ser continuada para resultar efectiva. Sí, claro, la continuación, ¿verdad? La repetición. Pues en muchos casos, solo un cuidadoso sistema que proporciona información constante pormenoriza y pormenorizada y fiable logrará que la gente se percate de la valía de las actividades de un comerciante, un educador o un estadista. El asesor en relaciones públicas debe ejercer una vigilancia constante, ya que, de lo contrario, una información imprecisa o falsa procedente de fuentes desconocidas puede tener graves consecuencias. Basta un simple rumor falso en un momento crítico para hundir el valor de la bolsa de una empresa y arrojar millones de pérdidas entre sus accionistas, ¿sí? Imagínate. Si cierto aire de secretismo y misterio se apodera de los movimientos financieros de una empresa, ello puede alimentar entre la gente una sensación de sospecha generalizada capaz de actuar como un lastre invisible en todos sus negocios con el público. El asesor de relaciones públicas debe hallarse en condiciones de enfrentar efectivamente los rumores y las sospechas, tratando de atajarlos en sus mismas fuentes, yendo a su encuentro sin perder un instante armado con información más correcta o completa trasladada por los canales que considere más efectivos, o mejor aún, forjando unas relaciones de confianza en la integridad de la empresa que corten de raíz cualquier posibilidad de que arraiguen los rumores y las sospechas. Entre sus funciones puede contarse la de descubrir nuevos mercados, cuya existencia nadie haya sospechado siquiera. Si aceptamos las relaciones públicas como una profesión, también debemos esperar que ésta se rija por unos ideales y una ética profesional. Pues compadre, esto no, ¿verdad? Esto no pasa. Muy poco probable que exista un tipo de verdadero o buen ideal, porque hay pésimos ideales allá afuera, ¿verdad? Y una buena ética profesional, muy difícil que suceda,
pero bueno. El ideal de la profesión es pragmático. Consiste en lograr que el productor, pues es lavar caras, la industria de lavar caras, ¿no? Están lavando caras por todos lados, hablando bien de ciertas personas, hablando mal de otras. Es una industria masiva con millones de títeres lavando caras. Consiste en lograr que el productor sea un congreso que produce leyes, un fabricante que produce bienes de este consumo. Comprenda qué quiere el público y conseguir a su vez que éste comprenda los objetivos del productor. Con respecto a la industria, el ideal de la profesión es limitar las pérdidas de dinero o de tiempo, consecuencia de que la industria haga o produzca cosas que no sean del gusto del público o de que éste no entienda qué se le ofrece. Por ejemplo, las compañías telefónicas mantienen unos enormes departamentos de relaciones públicas para explicar sus actividades y evitar así que la energía se consuma en la fricción de los malentendidos. Una descripción detallada, por ejemplo, del cuidado infinito y científico de la empresa pone en elegir los nombres de los clientes en las centralitas para que sean claramente comprensibles y distinguibles. Contribuye a que el público valore el empeño de la empresa por brindar un buen servicio y anima a los usuarios a colaborar con las operadoras pronunciando con claridad los nombres cuando hacen una llamada. No manches, para pronunciar con claridad. Sí. Hay un nivel de preparación en este mundo que nosotros no vemos. Nadie ve las telas invisibles allá afuera. Las relaciones públicas pretenden producir un acuerdo entre educadores y educados, entre el gobierno y el pueblo, un acuerdo entre las instituciones de caridad y sus patrocinadores, entre nación y nación. La profesión de asesor en relaciones públicas está desarrollando rápidamente un código ético que aventaja el que rige la profesión médica o la abogacía. Esto no me la compro. Eh, en fin, también Bernays es un tipo de propagandista de la propaganda, ¿no? Parece ser, lo hemos visto varias veces. En parte, este código le viene impuesto por las propias condiciones de su trabajo. Aunque reconozca, al igual que el abogado, el derecho a que cada cual de su mejor perfil ante la gente rechaza, sin embargo, un cliente del que piense que no es honrado, un producto que sea fraudulento o una causa que le parezca antisocial. Antisocial. Entre otras razones, ello se explica porque, aunque actúe como un sofista, el asesor en relaciones públicas no está disociado de su cliente en la mente del público. Otra razón es que si bien pleitea como el abogado ante un tribunal, el tribunal, ya casi acabamos, el tribunal de la opinión pública, en este caso, no es menos cierto que trata de influir sobre las deliberaciones y las acciones judiciales al mismo tiempo. En la justicia, juez y jurado mantienen el equilibrio decisivo del poder. En la opinión pública, el asesor en relaciones públicas es juez y parte, porque en su defensa del caso del público puede leer su opinión y su veredicto. No aceptará un cliente cuyos intereses colisionen con los de otro cliente. No aceptará un cliente cuyo caso crea desahuciado o cuyo producto le parezca incomerciable. Debería ser franco en sus negocios. Hay que repetir una vez más que su oficio no consiste en engatusar, un sinónimo, engañar, embaucar, burlar, engañar, engañar o engañar, engatusar o engañar a la gente. Si terminase cosechándose esta fama, su utilidad para la profesión habría tocado su fin. Cuando distribuye material publicado por correo, debe indicar claramente su origen. ¿Y en las redes sociales indican sus orígenes cuando ven un video? No. Nope. El director del periódico, al corriente de quien se lo envía y de su finalidad, deberá decidir si lo acepta o rechaza en función de su importancia como noticia. Sí, los periódicos tienen un poder demasiado grande. Y ahí cerramos con el tema de los periódicos.
Muy bien. Muy bien, estimado Reaper, si llegaste hasta aquí, el código está aquí en mi camiseta, lo pones por ahí. Y nada, te quiero agradecer. Coméntame qué te pareció esta sección así leída en voz alta, por mi propia voz. 40 minutos, ahí lo dejamos y nos vemos pronto. Si te interesa, fíjate en el primer comentario, tengo un pin, modo observador. Ahí tienes mis notas, ahí está Lara. Y les subo este documento como un documento de Word abierto, con lo que subrayo, lo que comento. Y van a tener ahí también los videos de Tecnodistopia. Hoy 8 de enero de 2026, grabo otro Tecnodistopia. Si entras a modo observador, tendrás acceso a todos esos videos. Y es incremental. Cada vez voy a estar subiendo más y más y más y más videos ahí. Fuerte abrazo. Gracias totales. Bye bye.